En la medianoche del 12 de octubre de 2024, bajo la niebla púrpura del Distrito Nocturno de Ciudad de México, Elena Ramírez, de 25 años de edad, camarera del turno nocturno en el Palacio de Obsidiana, vio a la hija paralizada del rey vampiro, atrapada bajo la lluvia torrencial, mientras los guardias permanecían inmóviles. Entre columnas ancestrales y el repiqueteo violento del agua contra los ventanales, ella realizó el acto más valiente jamás registrado en la historia de la corte vampírica. Cruzó la línea prohibida para rescatar a la princesa que nadie se atrevía a tocar. El frío calaba hasta los huesos, el aroma metálico de la sangre impregnaba el aire y las sombras parecían moverse con vida propia. Al comprender que solo su compasión humana podía romper siglos de protocolo, Elena desafió el poder sobrenatural más temido del reino. Esta es la historia de cómo un acto de bondad se convirtió en puente entre mundos destinados al odio eterno. Suscríbase ahora para descubrir hasta dónde puede llegar el corazón humano en las tinieblas inmortales. Las copas de cristal atrapaban la luz de las velas como estrellas congeladas en el tiempo. Las manos de Elena temblaban mientras equilibraba la bandeja de plata, serpenteando entre señores de capas de terciopelo y damas adornadas con joyas que parecían gotas de sangre cristalizada. 3 meses trabajando en el palacio, y todavía no se acostumbraba al peso de los ojos vampíricos siguiendo cada uno de sus movimientos. Más vino para Lord Mendoza, siseó la jefa de los sirvientes, empujándola hacia la mesa principal. El corazón de Elena martilleaba contra su pecho. La mesa principal donde se sentaba el rey. Ella había visto al rey Adrián solo desde lejos, una figura esculpida en mármol y sombras, con ojos que podían congelar la sangre en sus venas. Esta noche vestía una armadura negra incluso durante la cena, como si esperara que la guerra estallara entre los platos de sopa y el postre. Pero no era el rey quien la hizo detenerse, era la joven sentada a su lado. La princesa Amara no podía tener más de 20 años. Mientras los nobles reían y brindaban a su alrededor, ella permanecía perfectamente inmóvil en su silla de ruedas finamente elaborada. Su largo cabello oscuro caía sobre mejillas pálidas y sus manos delicadas descansaban inmóviles sobre una manta de seda negra que cubría sus piernas. Nadie le hablaba, nadie siquiera la miraba. Elena se acercó a la mesa, sus pasos silenciosos sobre el suelo de mármol. Alcanzó la copa vacía del rey, sus movimientos cuidadosos y ensayados. No hagas contacto visual, no hables a menos que te hablen, no. Un sirviente que pasaba apresuradamente chocó con su codo. El tiempo se ralentizó. La bandeja se inclinó. 3 copas de cristal se deslizaron hacia el borde, girando por el aire en una cascada de plata y vidrio. Se hicieron añicos en la mesa directamente frente a la princesa Amara. Vino tinto explotando sobre el mantel blanco como sangre fresca. El salón entero quedó en silencio. 500 conversaciones murieron a mitad de frase. Los tenedores quedaron congelados en el camino hacia las bocas. Incluso los músicos en el rincón dejaron de tocar, la nota final colgando en el aire como un respiro contenido. Las rodillas de Elena golpearon el suelo. «Perdóneme, Su Majestad, yo». Pero sus ojos encontraron a la princesa primero. El vino había salpicado su vestido. Un fragmento de cristal descansaba a centímetros de su mano. Sin embargo, la joven no retrocedió, no gritó. Simplemente miró el desastre con ojos oscuros muy abiertos, su cuerpo rígido no por miedo, sino por la parálisis que la mantenía prisionera desde hacía 3 años. Sin pensarlo, Elena se acercó a ella. «¿Está bien, princesa?», preguntó suavemente, mientras tomaba una servilleta para limpiar las gotas de vino que habían salpicado el vestido de la joven. La cabeza de la princesa Amara se elevó bruscamente. Sus ojos encontraron los de Elena. Verdaderamente, los encontraron por primera vez. Eran del color de la medianoche, enormes en su rostro pequeño y de repente llenos de algo que parecía relámpago embotellado. «Estoy bien», dijo con una voz apenas usada, ronca por el desuso. Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo. Silencio. La voz del rey cortó el salón como una hoja a través de la seda.
Todas las cabezas giraron, todas las columnas vertebrales se enderezaron. Elena sintió que la palabra envolvía su garganta como un lazo. El rey Adrián se levantó de su trono, desplegándose en toda su altura. Era alto, imposiblemente alto, con hombros que bloqueaban la luz de las velas detrás de él. Su corona pesaba sobre su frente, metal oscuro incrustado con rubíes rojo sangre. No estaba mirando a Elena, estaba mirando a su hija. Las palabras de la princesa Amara se congelaron en sus labios. La chispa de vida se desvaneció de su rostro, reemplazada por esa terrible quietud que Elena había visto antes. Los ojos de la joven cayeron hacia su regazo y sus hombros se hundieron hacia adentro, haciéndola parecer aún más pequeña de lo que ya era. La mirada del rey cambió hacia Elena. Ella no podía respirar, no podía moverse. Sus ojos eran del color de las tormentas de invierno e igualmente fríos. «Tú», dijo suavemente, «levántate». Las piernas de Elena apenas podían sostenerla mientras se ponía de pie. Alrededor del salón, los nobles susurraban detrás de manos adornadas con joyas. Captó fragmentos de sus palabras, tocó a la princesa. Nunca la había visto responder a nadie, solo una sirvienta humana. ¿Cómo se atreve? El rey Adrián descendió de la plataforma, cada paso deliberado. La multitud se abrió ante él como el agua ante la proa de un barco. Se detuvo a 3 pasos de Elena, lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver las hebras plateadas en su cabello oscuro, las cicatrices tenues en sus nudillos que hablaban de antiguas batallas. «¿Dónde aprendiste eso?» Su voz era baja, pero resonaba por el salón silencioso como un trueno. «¿Aprender qué, Su Majestad?» La voz de Elena falló. «A acercarte a ella, a hablarle como lo hiciste. En mi pueblo, Su Majestad». Elena tragó saliva. «Mi hermana menor sufrió un accidente. Quedó paralizada. Aprendí que necesitaba que la trataran como a cualquier persona, no como a una estatua de cristal que podría romperse con una palabra». La expresión del rey no cambió. «¿Tu hermana? ¿Dónde está ahora?» «Muerta, señor. Hace 5 años». Algo tembló en el rostro del rey, demasiado rápido para nombrarlo. Volvió a mirar a la princesa Amara, que los observaba con ojos desesperados y suplicantes. Los nobles esperaban el juicio del rey. Algunos parecían ansiosos, esperando entretenimiento. Otros parecían incómodos, quizás recordando su propia humanidad enterrada profundamente bajo siglos de orgullo inmortal. El rey Adrián se volvió hacia su mayordomo, un vampiro delgado con gafas plateadas que estaba cerca del trono. «Averigua el nombre y el puesto de esta mujer. Infórmame en mi despacho dentro de 1 hora». Regresó a su asiento sin otra palabra. Los músicos comenzaron a tocar de nuevo, tentativamente al principio, luego con confianza creciente. Las conversaciones se reanudaron, los sirvientes corrieron a limpiar el vino derramado y el cristal roto, pero los ojos de la princesa Amara nunca dejaron a Elena mientras la escoltaban fuera. Sus labios se movieron una última vez, formando palabras que solo Elena podía ver. «Gracias». Elena pasó la siguiente hora en los aposentos de los sirvientes, esperando la convocatoria del verdugo. Los otros sirvientes le daban miradas de lástima y amplio espacio, como si la desgracia pudiera ser contagiosa. «¿Eres la chica que derramó vino sobre la princesa?», preguntó una mujer mayor sacudiendo la cabeza. «Mejor haz las paces con cualquier dios al que le reces, niña». Pero cuando el mayordomo finalmente llegó, no trajo guardias, trajo instrucciones. «Debes presentarte en la cocina del ala este al amanecer», dijo, ajustando sus gafas. «Serás asignada al turno de la mañana. Tus deberes incluirán preparar y entregar el servicio de desayuno en el patio de la princesa». Elena lo miró fijamente. «¿Yo? ¿No me están despidiendo?» Los labios del mayordomo se contrajeron. «No, muchacha, te están ascendiendo». Se fue antes de que ella pudiera preguntar qué significaba eso. Esa noche, Elena se quedó despierta en su estrecha cama, repitiendo el momento una y otra vez. La forma en que todo el rostro de la princesa se había transformado cuando ella le habló. La forma en que sus labios se habían movido, tan ansiosos,
tan desesperadamente felices por ser vistos como una persona, no como una carga o una decoración. Y la forma en que el rey había mirado a su hija después, cuando pensó que nadie estaba observando. No con ira, con algo que parecía casi anhelo. El despacho privado del rey olía a cuero viejo y secretos aún más viejos. Las sombras se reunían en las esquinas a pesar del fuego ardiendo en la chimenea, como si incluso la luz supiera que era mejor no aventurarse demasiado en el dominio de Adrián. Estaba de pie junto a la ventana, observando la luna pintar franjas plateadas a través de los jardines del palacio. Detrás de él, su mayordomo esperaba con la paciencia de alguien que había servido durante 3 siglos. «La camarera humana», dijo Adrián sin volverse. «¿Qué sabes de ella?» El mayordomo consultó su libro de registro encuadernado en cuero. Elena Ramírez, Su Majestad, 25 años de edad, llegó de los pueblos del este hace 3 meses buscando trabajo. Sus referencias indican fiabilidad. ¿Y su comportamiento con mi hija? Los dedos de Adrián presionaron contra el frío vidrio. ¿Cómo aprendió a acercarse a ella de esa manera? Tenía una hermana menor, señor, paralizada tras un accidente. La cuidó hasta que la enfermedad se la llevó. El mayordomo hizo una pausa. Parece haber desarrollado una sensibilidad especial hacia personas con discapacidades físicas. Adrián cerró los ojos. Había contratado a 7 médicos para Amara en los últimos 3 años, especialistas que venían al amanecer y se iban al anochecer, tratando de curar a su hija de la parálisis que la había atacado después de que un cazador de vampiros envenenara su sangre. Pero eran profesionales pagados, haciendo un trabajo. Esta noche había observado a su hija hablar por primera vez en meses. Por culpa de vino derramado y cristal roto, una chica humana le había dado a Amara algo que ninguna cantidad de oro podía comprar. Alguien que la veía simplemente como una persona, no como una princesa rota. La muchacha la hizo hablar, dijo Adrián suavemente. Nunca había visto a Amara responder así a un extraño. La princesa Amara pareció bastante impresionada con ella. Sí, impresionada. Una palabra tan simple para la esperanza desesperada que había brillado en los ojos de su hija. Adrián había visto esa mirada solo una vez antes, el día en que su esposa murió, cuando Amara gritó de dolor mientras el veneno comenzaba a paralizarla, sus gritos convirtiéndose gradualmente en susurros, hasta que finalmente se quedó en silencio, atrapada en su propio cuerpo. Ese fue el día en que Adrián dejó de intentar alcanzarla, no porque no amara a la muchacha, sino porque cada intento parecía como ver a su hija ahogarse mientras él estaba en la orilla, incapaz de nadar. «Asígnala al turno diurno», dijo Adrián, cerca del ala de la princesa. La pluma del mayordomo raspó contra el pergamino. «Muy bien, señor. ¿Debo informarle el motivo del traslado?» «No». Adrián se volvió de la ventana. Su reflejo en el vidrio parecía más viejo que esa mañana. «Deja que piense que es simplemente una nueva asignación. Nada más. Como desee». El mayordomo hizo una reverencia y se movió hacia la puerta. Luego dudó. «Señor, si puedo hablar libremente». Adrián asintió una vez. «La princesa Amara ha estado sola demasiado tiempo. Quizás esto no sea un accidente tan terrible después de todo». Después de que el mayordomo salió, Adrián se sentó en su escritorio y sacó un cajón que rara vez abría. Dentro había una miniatura pintada, su difunta esposa Isabel, riendo con la bebé Amara en brazos. Ella había sido humana una vez, antes de elegir la inmortalidad para quedarse a su lado. Ella habría sabido qué hacer, habría llenado el mundo silencioso de su hija con conversación y risas. Pero Isabel se había ido, y Adrián tenía un reino entero que gobernar, guerras que planear, tratados que negociar, 100 crisis que exigían su atención todos los días, excepto que ninguna importaba tanto como la joven que se sentaba sola en los banquetes, invisible a plena vista. La mano de Adrián se movió experimentalmente, tratando de recordar cómo su esposa solía hablar con su hija, con ese tono tan natural, tan cálido. Sus dedos parecían torpes, extraños,
¿Cómo la muchacha hacía que pareciera tan fácil? Retiró la mano, frustrado. Mañana. Lidiaría con esto mañana. Mientras tanto, en los aposentos de los sirvientes, Elena miraba su nuevo documento de asignación con incredulidad. El ala de la princesa, su compañera de habitación María, miró boquiabierta el aviso. Elena, ahí es donde mandan a los sirvientes más confiables, personas que han trabajado aquí durante años. Debo haberlo leído mal. Elena sostuvo el papel contra la luz de la vela, pero las palabras no cambiaron. Presentarse en la cocina del ala este al amanecer. Entregar el servicio de desayuno en el patio privado de la princesa Amara. Asignación diaria hasta nueva orden. Le hablaste a la princesa anoche, ¿no es así? Los ojos de María estaban muy abiertos. Todos están hablando de eso. Dicen que realmente respondió, que realmente habló. Es solo una joven, dijo Elena suavemente. Una joven solitaria. Es la heredera del trono vampírico. María agarró los hombros de Elena. ¿Entiendes lo que esto significa? El rey no hace nada por accidente. Te está poniendo cerca de su hija deliberadamente. Un escalofrío recorrió la columna de Elena. ¿Por qué haría eso? Tal vez quiera ver si fue una casualidad. O tal vez... La voz de María bajó a un susurro. Tal vez te está probando. Viendo si eres una amenaza. No soy una amenaza para nadie. Pero las manos de Elena temblaron mientras doblaba el papel de asignación. Yo solo. La princesa parecía tan sorprendida cuando le pregunté si estaba bien, como si nadie se hubiera preocupado por ella en años. Bueno, mañana tendrás la oportunidad de preocuparte de nuevo. María apretó su brazo. Pero ten cuidado, Elena. La familia real no es como nosotros. No piensan como nosotros. Y esa joven no es solo una muchacha. Es propiedad de la corona. Esa noche, Elena soñó con ojos oscuros, llenos de anhelo desesperado en la oscuridad, y un rey hecho de invierno observando a distancia, incapaz o no dispuesto a acercarse. El amanecer irrumpió frío y dorado sobre el palacio. Las manos de Elena temblaban mientras equilibraba la bandeja del desayuno, no por su peso, sino por el conocimiento de hacia dónde la llevaba. El patio de la princesa estaba al final de un corredor de mármol alineado con retratos de ancestros vampíricos de semblante severo. Sus ojos pintados parecían seguirla, juzgando. Una sirvienta humana caminando donde pocos tenían permitido. Empujó la puerta de hierro con la cadera. El patio le quitó el aliento. Flores que florecían de noche cubrían cada superficie, enredaderas lunares y rosas sombrías que deberían haberse cerrado con la salida del sol, pero de alguna manera permanecían abiertas aquí, sus pétalos luminiscentes en la luz de la mañana. Una pequeña fuente burbujeaba en el centro, su agua cristalina. Bancos de piedra se curvaban bajo un sauce que lloraba hojas plateadas. Y allí, sentada en su silla de ruedas junto a la fuente, estaba la princesa Amara. Todavía no la había notado. Su atención estaba fija en algo en sus manos, un pequeño libro que sostenía con dedos pálidos y delgados. Lo examinaba con una concentración seria, su cabello oscuro cayendo sobre sus ojos. Elena colocó la bandeja en una mesa cercana. El suave tintineo de porcelana hizo que la cabeza de Amara se levantara bruscamente. Sus ojos se ensancharon. Entonces, todo su rostro se transformó. Una sonrisa cautelosa apareció en sus facciones como el amanecer. «Viniste», dijo, su voz ronca por el desuso. «Pensé que tal vez te había soñado. Nadie me dijo que estarías aquí. ¿Eres mi nueva persona del desayuno? ¿Cuál es tu nombre?» Sus palabras salieron apresuradas como si temiera que Elena desapareciera antes de que pudiera terminar. Elena rió, colocando la tetera antes de responder. «Tranquila, princesa. Sí, soy real. Mi nombre es Elena». «¿Elena?» Ella pronunció cuidadosamente, aprendiendo. «Es un nombre bonito. ¿Puedes quedarte mientras como? Por favor». Los médicos no vienen hasta después del almuerzo y no hay nadie con quien hablar. Se detuvo abruptamente, su sonrisa vacilando. Bajó la mirada y esa expresión cautelosa regresó a su rostro. La misma del banquete cuando su padre había hablado.
Lo siento, dijo Pequeña y rápidamente. Probablemente tienes otro trabajo. No debería retenerte. El corazón de Elena se partió. Se arrodilló junto a la silla de ruedas, ignorando el rocío empapando su vestido. No tengo lugar más importante donde estar que justo aquí. Amara la miró fijamente. Entonces, lentamente, la sonrisa regresó. ¿En serio? En serio. Durante la siguiente hora, Elena aprendió más sobre la princesa Amara de lo que había imaginado posible. Le mostró su colección de libros organizados por color a lo largo de la pared del jardín. Le explicó con voz animada cómo estaba estudiando los pájaros que visitaban la fuente cada mañana. Una familia de gorriones había construido un nido en el sauce y ella los observaba todos los días. ¿Crees que están tristes cuando llueve?, preguntó señalando el nido, por no poder volar libremente. Tal vez, respondió Elena, pero los pájaros son inteligentes. Saben esperar. Yo también espero, dijo Amara, mirando sus piernas inmóviles. Bien, espero mientras estoy inmóvil, pequeña para todo lo demás. ¿Qué quieres decir? Amara dudó. Sus palabras salieron lentamente ahora, cuidadosamente. Papá tiene manos grandes, manos de guerrero. Puede sostener espadas y firmar tratados y levantar cosas pesadas. Yo solo puedo quedarme sentada, mirando, esperando que alguien recuerde que sigo aquí. Yo te veo, dijo Elena suavemente. Eres la única, excepto los médicos. Amara se sentó más erguida en su silla. ¿Sabes qué es gracioso? En el palacio entero con cientos de personas, solo tú pareces verme como algo más que una carga o una tragedia. Y acabas de llegar. La manera casual como lo dijo, como si hubiera aceptado su aislamiento como simple hecho, hizo que Elena quisiera abrazarla y prometerle mantenerla segura. Bueno, ahora me tienes a mí, dijo Elena, y no voy a ninguna parte. Los ojos de Amara se volvieron sospechosamente brillantes. Asintió rápidamente, luego giró su silla. Ven, quiero mostrarte mi lugar favorito. Elena empujó la silla hacia la esquina más alejada del patio, donde la luz de la mañana golpeaba perfectamente, haciendo que el rocío sobre la hierba brillara como diamantes. Amara le indicó que se sentara en un banco cercano. «Es aquí donde vengo cuando estoy triste», dijo. «Es hermoso. Las cosas hermosas ayudan». Se sentaron juntas en un silencio cómodo, observando el sol subir más alto. Un gorrión se posó en el borde de la fuente, inclinó la cabeza hacia ellas, luego voló. «Elena», dijo Amara después de un tiempo, «¿puedo preguntarte algo?» «Cualquier cosa. ¿Por qué me ayudaste anoche? Podrías haber tenido problemas. Aún podrías tenerlos». Elena pensó cuidadosamente sobre su respuesta. «Porque parecías sorprendida, y nadie debería sorprenderse de que alguien se preocupe por ellos». Amara absorbió esto. Luego dijo con la honestidad brutal de alguien que ha estado aislada demasiado tiempo. «Me sorprende que alguien se preocupe por mí casi todos los días». Antes de que Elena pudiera responder, pasos resonaron desde el corredor. Ambas se volvieron. Una figura estaba en el arco, silueteada contra el sol de la mañana. Rey Adrián. No llevaba su armadura hoy, solo ropa oscura que lo hacía parecer menos un guerrero y más un hombre. Sus ojos se movieron de Elena a su hija, luego a sus manos, que estaban cerca, casi tocándose. ¿Cuánto tiempo había estado observando? Amara se enderezó rápidamente, su alegría anterior evaporándose. Inclinó la cabeza, pequeña y formal y perfectamente obediente. El rey dio un paso adelante, se detuvo. Su mandíbula trabajó como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Finalmente, se dio la vuelta y se fue sin una palabra. Amara se hundió lentamente en su silla. No dijo nada más esa mañana, solo miró hacia donde su padre había estado. La lluvia golpeaba contra las ventanas del palacio como 1000 dedos impacientes. Elena había estado entregando el desayuno en el patio de Amara durante 6 días ahora, y todas las mañanas la princesa ya estaba esperándola, generalmente con algo nuevo para mostrarle. Un dibujo que había hecho, una nueva flor que había descubierto. Una vez, una carta que había intentado escribir a su padre,
pero nunca había entregado. Pero hoy el patio estaba vacío. Elena colocó la bandeja, la preocupación royendo su estómago. ¿Algo había sucedido? ¿El rey había cambiado de opinión sobre su asignación? Un ruido suave la hizo girar hacia la entrada interior del patio. Amara estaba allí, en su silla de ruedas, con el rostro pálido y tenso. «Ven conmigo», dijo urgentemente. «Necesito mostrarte algo. Princesa Amara, pareces alterada. Deberías. Por favor». Sus ojos eran enormes y suplicantes. «Es importante». ¿Cómo podía alguien decir no a ese rostro? Amara giró su silla y Elena la siguió a través de una puerta lateral que nunca había notado antes, por un pasaje estrecho de sirvientes, luego por un corredor que parecía extenderse para siempre. Finalmente, emergieron en un largo pasillo alineado con ventanas altas. Al final había una enorme puerta de roble tallada con símbolos intrincados. La biblioteca real. «No podemos», dijo Elena rápidamente. «A los sirvientes no se les permite». Pero Amara ya estaba empujando la puerta con su silla. La biblioteca era magnífica. Estanterías se extendían por 3 pisos, conectadas por escaleras de caracol y puentes estrechos. La luz de la lluvia se filtraba a través de vitrales, pintando los pisos en arcoíris silenciados. El olor a papel viejo y cuero flotaba espeso en el aire. «¿No es maravillosa?» El rostro de Amara brillaba. «Nadie viene aquí más. Papá está demasiado ocupado. Los nobles piensan que leer es aburrido. Solo somos yo y los libros». Ella la condujo hacia una estantería baja en la esquina, donde libros ilustrados de gran tamaño acumulaban polvo. Seleccionó uno con una portada descolorida que mostraba un castillo y un dragón. «Estos son cuentos de hadas vampíricos», dijo. «Los leía con mi madre antes de todo. Ahora los leo sola, pero me gusta más cuando puedo compartirlos con alguien». Abrió el libro y Elena vio ilustraciones hermosas de criaturas mitológicas y paisajes fantásticos. Pero lo que llamó su atención fueron las notas en los márgenes, la letra delicada de una mujer añadiendo comentarios personales y pequeñas bromas. Las manos de Amara comenzaron a pasar las páginas contando la historia. Su voz, áspera al principio, se fue suavizando mientras narraba, pintando imágenes en el aire con palabras. Habló sobre un caballero valiente y un dragón solitario que no podía escupir fuego, sobre cómo todos temían al dragón por lo que debería ser, no por quién realmente era. Elena se vio atraída por el cuento. Cuando Amara narró la parte donde el dragón finalmente rugió, no con fuego, sino con viento que llevaba pétalos de flores, ella lo escenificó, barriendo sus brazos ampliamente y haciendo que Amara riera, sus hombros temblando de alegría. «Tu turno», dijo, empujando otro libro en sus manos. Este era sobre una princesa que vivía en una torre. Elena narró la historia, exagerando sus expresiones, haciendo que los ojos de Amara se ensancharan en las partes aterradoras y se iluminaran durante las felices. Cuando relató sobre la princesa bailando sola en su torre, se levantó e hizo una reverencia teatral. Amara aplaudió, sus ojos brillantes por primera vez desde que Elena la había conocido. Ella giró su silla para unirse, y juntas se movieron entre las estanterías, la biblioteca prohibida transformándose en un escenario para historias que solo ellas podían compartir. No oyeron la puerta abrirse. Amara. La voz del rey cortó su alegría como una hoja a través de la seda. El corazón de Elena se detuvo. Cayó en una reverencia tan rápida que sus rodillas golpearon el suelo, dolor disparándose por sus piernas. Junto a ella, Amara quedó inmóvil en su silla, su rostro congelado en media sonrisa que rápidamente se desvaneció. El rey Adrián estaba en la puerta, lluvia goteando de su capa oscura. Su expresión era ilegible, esculpida en piedra, no revelando nada. «Perdóneme, Su Majestad», jadeó Elena. «No quise. La princesa quería mostrarme. Debí haber rechazado. Levántate». Ella obedeció, piernas temblando. ¿Era esto? ¿Sería despedida? ¿Posiblemente algo peor? Pero el rey no estaba mirándola. Estaba observando a su hija.
Amara se quedó perfectamente inmóvil, cabeza baja, esperando juicio. Toda la luz había salido de ella, reemplazada por esa terrible quietud resignada. El rey entró en la biblioteca. Sus botas resonaron en el suelo de mármol. Pasó junto a Helena, junto a los libros esparcidos, hasta quedar directamente frente a Amara. Entonces hizo algo inesperado. Se arrodilló, se puso al nivel de su hija, su capa extendiéndose a su alrededor como tinta derramada. La cabeza de Amara se levantó lentamente, confusión escrita en su pequeño rostro. La mano del rey se movió, vacilante, incierta, tocando ligeramente la de su hija. «Parecías feliz», dijo simplemente. Amara lo miró fijamente, sus ojos muy abiertos. El rey miró a Helena entonces, y ella vio algo en su expresión que no había esperado. No ira, no sospecha, desesperación. «Quédate», dijo suavemente. «Continúa». Se movió hacia una silla cerca de la ventana, lo suficientemente lejos para darles espacio, lo suficientemente cerca para observar. No tomó un libro ni fingió trabajar. Simplemente se sentó y observó mientras Amara, después de un largo momento de sorpresa, lentamente tomó el libro de cuentos nuevamente. «Debemos...» Amara miró vacilante a Helena. Ella miró al rey. Él asintió una vez, así que continuaron. Amara leyó sus historias y Helena las dramatizó, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, Amara miraba a su padre como si comprobara para asegurarse de que esto no era un sueño. El rey observó a su hija hablar, reír, vivir, y aunque parecía no entender completamente lo que estaba sucediendo, no apartó la mirada. Ni una sola vez. Los susurros comenzaron pequeños, como veneno filtrándose por grietas. ¿Has oído? La chica humana pasa horas a solas con la princesa, en la biblioteca, de todos los lugares, completamente inapropiado. El rey lo permite. ¿Puedes imaginarlo? Helena escuchaba los rumores en el salón de los sirvientes, en los pasillos, hasta en la cocina donde recogía el desayuno de Amara todas las mañanas. Los otros sirvientes ya no encontraban sus ojos. Algunos la miraban con envidia, otros con lástima. María la apartó una noche, su rostro pálido. «Están diciendo que has hechizado a la princesa, que la estás usando para acercarte al poder. Eso es ridículo. Solo la estoy ayudando a sentirse menos aislada». «Helena, escúchame». María agarró sus hombros. «Lord Mendoza habló con el consejo ayer. Dijo que es inapropiado que una sirvienta humana tenga tanta influencia sobre la heredera. Te llamó un riesgo de seguridad. ¿Un riesgo de seguridad por enseñarle a una joven solitaria a sonreír de nuevo?» Pero las opiniones de los nobles no asustaban verdaderamente a Helena. Lo que la asustaba era la mirada en el rostro de Amara cuando ella llegó 10 minutos tarde para el desayuno una mañana, el pánico en sus ojos, la forma en que sus manos temblaron cuando habló. «Pensé que te habían hecho irte». Se estaba volviendo importante para ella, demasiado importante, y eso la hacía vulnerable. La convocatoria llegó en una tarde gris. «Lord Canciller Valente solicita su presencia en el salón este», le informó un guardia, su expresión cuidadosamente neutral. El estómago de Helena se hundió. El Lord Canciller era el principal consejero del rey, segundo solo a Adrián en autoridad. Su palabra podía terminar su carrera o su vida. El salón este era una habitación fría, a pesar del fuego ardiendo en su chimenea. Lord Valente estaba junto a la ventana, de espaldas a ella. Era un vampiro antiguo, delgado como una hoja, con cabello plateado recogido en una coleta severa. «Señorita Ramírez», no se volvió. «¿Sabe por qué la he llamado aquí?» «No, mi señor». «Creo que sí lo sabe». Ahora se volvió, y sus ojos eran como astillas de hielo. «Ha sido vista pasando tiempo considerable con la princesa Amara, tiempo que excede sus obligaciones como servidora de desayuno. La princesa disfruta teniendo a alguien con quien hablar, mi señor. Yo solo. La princesa», interrumpió Valente, «es la heredera del trono vampírico. Sus compañeros deben ser cuidadosamente seleccionados de familias nobles, no extraídos de la clase servil por capricho.
Las manos de Elena se cerraron en puños a sus lados. Con respeto, mi señor, esas familias nobles la trataban como si fuera invisible hasta que comenzó a hablar de nuevo. Una fase temporal. La muchacha superará esta situación. Aprenderá a comunicarse apropiadamente como cualquier otro miembro de la realeza. Ella ya se comunica apropiadamente, solo que no de la manera que usted espera que lo haga una princesa inmóvil. Las palabras escaparon antes de que Elena pudiera detenerlas. Los ojos de Valente se estrecharon peligrosamente. «Olvidas tu lugar, muchacha». Su voz cayó a un susurro. «Déjame ser claro. Hay miembros de esta corte que creen que la princesa Amara es inadecuada como heredera. Ven su parálisis como debilidad, una responsabilidad». La sangre de Elena se heló. Quieren reemplazarla. Quieren un sucesor fuerte, uno que pueda dirigirse al consejo, negociar con dignatarios extranjeros, comandar respeto. Valente se acercó, rodeándola como un depredador. Tu presencia complica los asuntos. Haces que la princesa se sienta cómoda en su debilidad. Le permites evitar esforzarse. La ayudo a sentirse menos sola. La ayudas a permanecer vulnerable. Valente se detuvo frente a ella. Lo más amable que podrías hacer por la princesa Amara es distanciarte. Déjala luchar, déjala aprender a sobrevivir en un mundo que no se detendrá por ella. Eso es cruel. Eso es realidad. La expresión de Valente se suavizó ligeramente. O tal vez fue un truco de la luz. No soy un monstruo, señorita Ramírez. He servido a este reino durante 4 siglos. He visto gobernantes débiles destruir naciones. La princesa Amara necesita ser fuerte, no mimada. Fue hasta su escritorio y sacó una carta sellada. Esta es una orden de transferencia. Serás reasignada al Al-Azur, efectiva inmediatamente. Mejor salario, tareas más ligeras. Nunca tendrás que ver a la princesa de nuevo. Elena miró la carta como si fuera una serpiente. ¿Y si me niego? Entonces serás despedida por completo, sin referencias, sin pago final. Valente colocó la carta entre ellos. Pasa la noche considerándolo, pero entiende, esto no es una negociación, es misericordia. Elena fue al patio la mañana siguiente, su corazón pesado como piedra. Había pasado toda la noche luchando con la decisión: tomar la transferencia y salvar su sustento, o negarse y perderlo todo. Pero cuando vio a Amara esperando junto a la fuente, su elección se volvió clara. Ella supo inmediatamente que algo estaba mal. «¿Qué ha sucedido?», preguntó, girando su silla hacia Elena. «Pareces triste». «Estoy bien». «Estás mintiendo». Su rostro pequeño era feroz. «Tus ojos hacen esa cosa que hacen cuando estás preocupada, toda distante. ¿Hice algo mal?». Las palabras de Amara se volvieron más pequeñas, más vacilantes. «Puedo ser más silenciosa durante nuestras lecturas. No te pediré que te quedes tanto tiempo. Por favor, no te enojes conmigo». «Oh, querida, no». Elena se arrodilló y tomó las manos de Amara en las suyas. «Tú no has hecho nada mal, nada. ¿Entonces qué?». ¿Cómo podía explicarle que su mundo estaba lleno de personas que la veían como un problema a resolver? ¿Que querían que Elena se fuera porque la hacía feliz? «Algunas personas piensan que paso demasiado tiempo contigo», dijo Elena cuidadosamente. El rostro de Amara se arrugó. «¿Papá?». «No, otras personas, personas que no entienden». «Ellos nunca entienden», dijo, y la resignación en su voz rompió el corazón de Elena. «Está bien, puedes irte. Todo el mundo se va eventualmente». La aceptación casual en sus palabras, como si el abandono fuera solo otro hecho de la vida, como la lluvia o el amanecer, tomó la decisión de Elena por ella. «No voy a ninguna parte», dijo ferozmente. «¿Me estás escuchando? Me voy a quedar». «Pero dijiste». «No me importa lo que digan. Eres mi amiga. Los amigos no abandonan». Amara la miró fijamente. Luego extendió sus brazos y Elena se inclinó para abrazarla, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Ninguna de las dos vio la figura observando desde el balcón de arriba. El rey Adrián, que había oído cada palabra de la advertencia de Valente y ahora
observaba a su hija aferrarse a la única persona que había elegido quedarse. El golpe en la puerta de la habitación de Amara llegó después de la medianoche. La princesa estaba sentada en su cama, leyendo a la luz de las velas. Hacía mucho tiempo que había renunciado a intentar dormir en horarios normales. El silencio de la noche parecía menos solitario que el silencio del día. Cuando la puerta se abrió, Amara miró hacia arriba, esperando a su guardia nocturno. En cambio, su padre estaba en la puerta. El rey Adrián parecía demasiado grande para el marco, sus anchos hombros casi tocando ambos lados. Todavía llevaba sus ropas del consejo, aunque se había quitado la corona. Sin ella parecía diferente, cansado, casi humano. Amara se congeló, un libro apretado en su mano. Su padre nunca venía a sus aposentos. Se veían en cenas formales, en presentaciones del consejo donde Amara se sentaba silenciosa y decorativa, en ocasiones que requerían la presencia de la heredera. Pero nunca aquí, nunca en este espacio privado que pertenecía solo a Amara. El rey entró y cerró la puerta. «Buenas noches, papá», dijo Amara formalmente, cerrando su libro y colocándolo en la mesita de noche. Adrián levantó la mano. «Espera». Su garganta trabajó como si las palabras estuvieran atascadas allí. Finalmente, «¿Puedo sentarme?». Amara asintió, confundida. Su padre nunca pedía permiso para nada. El rey se hundió en la silla junto a la cama de Amara, una silla normal que aún lo hacía parecer casi cómico, como un oso tratando de caber en una casa de muñecas. Se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, y por un largo momento simplemente miró a su hija. Amara se movió incómodamente bajo el escrutinio. «¿He hecho algo mal?». «No». La voz de Adrián estaba áspera. «No, no has hecho nada malo». El silencio se extendió entre ellos. Los dedos de Amara se retorcieron en la manta, queriendo hablar, queriendo llenar el vacío con palabras que su padre parecía incapaz de encontrar, pero se mantuvo callada, esperando. «He estado pensando», dijo Adrián finalmente, «sobre tu madre». Los ojos de Amara se ensancharon. Ellos nunca hablaban de ella, no desde que murió. Ella sabría qué hacer, qué decir. Las manos del rey se cerraron en puños. Ella era buena hablando, en conectar. Yo soy bueno en guerra, en estrategia, en romper cosas. Miró sus nudillos cicatrizados. Pero no en esto, no. ¿Conmigo?, completó Amara en voz baja. Su padre la miró, y Amara vio frustración destellar en su rostro. La misma frustración que ella sentía todos los días, tratando de existir en un mundo que no se detendría para ella. «Eso», dijo Adrián suavemente. «No eso». Se levantó abruptamente, comenzó a pasearse. La pequeña habitación lo hacía parecer como un animal enjaulado. «He conquistado reinos, negociado tratados de paz en 5 idiomas, comandado ejércitos de miles, pero no puedo». Se detuvo, de espaldas a Amara. «No puedo hablar con mi propia hija». El pecho de Amara se apretó. Nunca había oído a su padre sonar así, perdido, vulnerable, casi desesperado. El rey se volvió para mirarla. «Hablas con ella, con Elena, en la biblioteca, en el patio. Te observo y es como si fueras una persona completamente diferente y yo». Levantó sus propias manos, grandes y callosas. «No sé cómo alcanzarte. Podrías intentar hablar conmigo como lo haces con cualquier otra persona», dijo Amara ansiosamente, esperanza floreciendo en su pecho. «No como si fuera de cristal, como si fuera simplemente tu hija». El rostro de su padre se contrajo como si le hubieran dado una bofetada. Algo pareció romperse en su expresión. Cruzó la habitación en 3 pasos y se sentó en el borde de la cama. La segunda vez en 2 semanas que había bajado al nivel de Amara. «Lo siento», dijo. «Lo siento tanto». La respiración de Amara se detuvo. Lentamente levantó la mano y la colocó sobre la de su padre, tan pequeña comparada con la suya. Adrián giró su palma y entrelazó sus dedos con los de ella. La piel de su padre era cálida, más áspera de lo que ella esperaba. No podía recordar la última vez que se habían tocado así. «¿Por qué estás aquí, papá?», preguntó suavemente. «¿Por qué ahora?».
La mandíbula de su padre trabajó. Valente quiere trasladar a tu amiga. ¿A Elena? ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿De una sirvienta humana? De lo que te está haciendo. Los ojos de Adrián encontraron los suyos. Te está devolviendo la voz. Y hay personas en esta corte que preferirían que permanecieras en silencio. El corazón de Amara latía con fuerza. ¿Tú eres una de esas personas? Adrián pareció sorprendido por la pregunta. Luego sacudió la cabeza lentamente. No, nunca lo he sido. Solo. No sabía cómo hablar contigo después de que tu madre muriera, después de que el veneno te afectara. Todo lo que decía parecía equivocado, demasiado áspero o demasiado suave, así que dejé de intentarlo. Sus dedos apretaron los de ella. Ese fue mi error, no el tuyo. Amara absorbió esto. Luego preguntó lo que realmente quería saber. ¿Van a obligar a Elena a irse? No, si puedo evitarlo. ¿Puedes? Eres el rey. Incluso los reyes tienen límites, Amara. Una sonrisa triste tocó sus labios. Pero lucharé por esto. Lo prometo. Se quedaron así por mucho tiempo en la habitación iluminada por velas, manos entrelazadas, ninguno hablando, solo sosteniéndose. Cuando Adrián finalmente se apartó, sus ojos estaban sospechosamente brillantes. Intentó decir algo más, luchó, luego simplemente preguntó, ¿puedo venir de nuevo mañana? Amara asintió con tanta fuerza que su cuerpo entero tembló. Mañana entonces, después del consejo. Adrián se levantó, alisando sus ropas de vuelta al orden. En la puerta hizo una pausa. Buenas noches, hija mía. Buenas noches, papá, respondió Amara suavemente. Después de que el rey saliera, Amara se recostó en su cama y miró el techo, su corazón acelerado. Por primera vez en 3 años, desde que el veneno había paralizado su cuerpo y su mundo se había vuelto silencioso, se permitió creer en algo que pensaba perdido para siempre. Esperanza. En su despacho privado, el rey Adrián se sentó en la oscuridad. Recordando la conversación con su hija una y otra vez, le había fallado durante demasiado tiempo, pero no era demasiado tarde, todavía no. La procesión de primavera era la tradición más antigua del reino. Una celebración de renovación cuando la familia real saludaba a sus súbditos desde el gran balcón y aceptaba sus bendiciones para la próxima estación. En 3 años, la princesa Amara nunca había participado. La muchacha será una distracción, Lord Valente había argumentado cada año. Mejor mantenerla adentro hasta que esté mejor, más capaz. Pero este año, cuando el consejo se reunió para discutir la ceremonia, la voz del rey Adrián cortó el debate como una espada a través de la seda. Mi hija estará a mi lado. La cámara del consejo quedó en silencio. Su Majestad, Lord Mendoza, se aventuró cuidadosamente. Con todo respeto, la princesa no puede desplazarse por sí misma. Sería incómodo para todos los involucrados. Estará a mi lado, repitió Adrián, su tono no permitiendo argumentos, y la señorita Ramírez nos acompañará como su asistente. Los murmullos se elevaron como un enjambre de abejas furiosas. Una sirvienta humana en el balcón real, asistiendo a la heredera, impensable, sin precedentes. Adrián dejó que protestaran, luego se levantó y la cámara se aquietó. Mi hija es la heredera de este trono. Es hora de que el reino la vea, no como una carga silenciosa, sino como su princesa. Sus ojos recorrieron la sala, desafiando a cualquiera a contradecirlo. Esta discusión ha terminado. En la mañana de la procesión, las manos de Elena temblaban tanto que apenas podía atar su vestido. Uno nuevo, azul profundo con hilos de plata, proporcionado por el mayordomo del rey. Apropiado para el balcón, había dicho, como si fuera perfectamente normal que una sirvienta estuviera al lado de la realeza. María ayudó a sujetar el cabello de Elena. Pareces aterrorizada. Estoy aterrorizada. Elena miró su reflejo. ¿Y si cometo un error? ¿Y si la silla de ruedas se atasca? ¿Y si ayudas a una joven a ser vista por su reino por primera vez? María apretó sus hombros.
Puedes hacerlo. En sus aposentos, Amara estaba igualmente nerviosa. Se sentó frente al espejo en su atuendo formal, un vestido de seda negro y plata con el escudo real bordado en el pecho. Parecía una princesa del libro de cuentos, pero sus manos no dejaban de temblar. Su padre entró sin llamar, también vestido con toda la regalia. Corona, capa, la espada antigua del reino en su cadera. Parecía cada centímetro el rey guerrero, hasta que vio el miedo de su hija e inmediatamente se arrodilló frente a ella. ¿Asustada?, preguntó. Amara asintió, sin confiar en sí misma para hablar. Yo también, dijo Adrián, y los ojos de Amara se ensancharon en sorpresa. ¿Su padre? Asustado. El rey sonrió, una expresión rara y genuina. Pero estaremos asustados juntos, y Elena estará allí. ¿Confías en ella? Sí. Entonces confía en esto. Las manos de Adrián tomaron las suyas. Mereces ser vista, ser escuchada, no escondida como algo avergonzante. Pero estoy rota, dijo Amara, sus palabras pesadas con resignación. No puedo caminar como tú. Adrián tomó las manos de su hija en las suyas. Eres perfectamente tú. El mundo simplemente necesita aprender a verte, dijo en voz alta sosteniéndola. El mundo necesita aprender a verte. El gran balcón daba al patio principal, donde miles se habían reunido. Humanos y vampiros por igual, vestidos con colores de primavera, llevando linternas incluso a la luz del día como exigía la tradición. Elena permaneció al lado mientras la familia real emergía. El rey primero, majestuoso e imponente. Después Amara, tan hermosa en su silla de ruedas, su rostro pálido pero decidido. La multitud estalló en vítores, pero cuando notaron a la joven princesa, muchos viéndola claramente por primera vez en años, el sonido vaciló confuso. Adrián levantó la mano pidiendo silencio. Su voz resonó por el patio, amplificada por la acústica antigua construida en las paredes del palacio. Mi pueblo, hoy mi hija se une a mí, no como una sombra, sino como su princesa. Hizo un gesto hacia Amara, quien se movió hacia adelante, sus hombros erguidos con dignidad recién descubierta. La mano de Adrián se movió hacia el hombro de su hija, firme y apoyo. La princesa Amara se dirigirá a ustedes ahora. La señorita Ramírez asistirá. Elena se movió para colocarse detrás de la silla de Amara, visible para todos. Una muchacha humana en el balcón real, historia haciéndose en tiempo real. Amara miró a su padre, aterrorizada. Adrián asintió alentador. La voz de la princesa comenzó suave, pero creció en fuerza. Gracias por venir, dijo. Y la multitud se agitó, sorprendida de escuchar su voz después de tanto tiempo. Gracias por venir. La multitud se agitó. La voz de Amara se hizo más fuerte, ganando confianza. Sé que soy diferente. Sé que no puedo moverme como ustedes esperan, pero todavía puedo ver, todavía puedo sentir, todavía puedo esperar servir a este reino algún día. Elena empujó la silla suavemente, según las instrucciones previas de Amara, permitiéndole estar más cerca del borde del balcón, más visible para todos. Mi padre me enseñó que la fuerza viene en muchas formas, continuó Amara, mirando al rey. Y mi amiga me enseñó que ser diferente no significa ser menos. Hizo una pausa, mirando al mar de rostros. Luego, lentamente, levantó sus manos, manos que aún podía mover a pesar de su parálisis, en un gesto amplio que abarcaba a la multitud y sus linternas. Hermoso, dijo simplemente, señalando las luces. Alguien en la multitud, un niño pequeño, agitó su linterna en respuesta. Luego otra persona levantó la suya más alto. Luego otra. Una ondulación de luz se extendió por la multitud mientras las personas comenzaban a elevar sus linternas, tratando de comunicarse con su princesa de una manera que todos pudieran entender. El rostro de Amara se transformó. Su voz se volvió animada, feliz, mientras les contaba sobre las flores de primavera en su patio, sobre pájaros y cuentos y esperanza. Y a su lado, el rey Adrián colocó su mano sobre el hombro de su hija. «Estoy orgulloso», dijo para que todos oyeran. «Orgulloso de ti». La multitud entendió el gesto incluso sin traducción.
La emoción era universal. Los vítores que estallaron no eran ceremonia educada. Eran genuinos, atronadores y cálidos, lavando sobre el balcón como una ola. Por primera vez en años, la princesa Amara no era invisible. Fue vista. Las linternas flotaban como estrellas caídas sobre la ciudad, miles de ellas elevándose en el cielo crepuscular. Desde un balcón del palacio, uno privado esta vez, lejos de ceremonia y multitudes, 3 figuras observaban en silencio cómodo. Amara se sentaba entre su padre y Elena, todavía vistiendo su atuendo formal, aunque alguien había ayudado a quitarle la pesada tiara. Su rostro brillaba con emoción persistente, mejillas sonrojadas por los eventos del día. ¿Viste cuántas personas levantaron sus linternas? Su voz estaba llena de asombro. Había una niña pequeña con un vestido amarillo que agitó su linterna tan alto que casi se cayó, y su madre tuvo que agarrarla, y yo quería decirle que tuviera cuidado, pero también quería que siguiera y... «Respira», dijo Elena riendo suavemente. Amara sonrió pero no desaceleró, y el panadero del mercado este gritó, «¡Viva la princesa!», y todos a su alrededor se unieron, y luego todos estaban vitoreando, y parecían tan felices de verme, no asustados o incómodos como pensé que estarían. «¿Qué está diciendo?», Adrián preguntó inclinándose hacia adelante. Su expresión se suavizó cuando Elena tradujo. «Está recontando todos los que la aclamaron hoy», explicó Elena, calidez en su voz. «Todos y cada uno de ellos, en detalle». La expresión de Adrián se suavizó, alcanzó y gentilmente tomó una de las manos gesticulantes de su hija. «Estoy escuchando», dijo simplemente. «Quiero entender». Amara respiró hondo y comenzó de nuevo, más despacio esta vez, asegurándose de que su padre pudiera seguir. Habló sobre la multitud, sobre la sensación de ser vista, sobre no ser invisible nunca más. Y Adrián escuchó, realmente escuchó, no con la atención dividida de un rey con 1000 preocupaciones, sino con la atención completa de un padre redescubriendo a su hija. Cuando Amara terminó, las manos del rey se movieron para cubrirlas de ella. «Estoy orgulloso de ti, tan orgulloso». Era el mismo gesto que había hecho en el gran balcón, pero de alguna manera significaba más aquí en privado, sin audiencia para la cual actuar. Amara se inclinó contra él y Adrián la abrazó, una mano grande, acunando la parte posterior de la cabeza de su hija, de la manera en que solía hacerlo cuando Amara era una bebé, antes de que el silencio creciera entre ellos como un muro. «Gracias», dijo Adrián suavemente a Elena sobre la cabeza de su hija. «Por devolvérmela». «No hice nada», respondió Elena. «Solo la vi cuando todos los demás miraban a través de ella. Hiciste todo. La viste cuando el resto de nosotros estaba ciego. Los ojos del rey estaban brillantes a la luz de las linternas. La viste cuando el resto de nosotros estaba ciego». Un silencio cómodo se instaló sobre ellos mientras observaban las linternas elevarse más alto, llevando los deseos y oraciones de la ciudad hacia el cielo nocturno. Después de un tiempo, Amara se apartó de su padre y habló en voz baja, apenas audible por encima del viento. «¿Puedo pedirte algo, papá? Cualquier cosa. ¿Podrías venir a leer conmigo esta noche, como solías hacerlo, para que pueda entender cada palabra?» La expresión de Adrián tembló, incertidumbre, miedo al fracaso, luego determinación. «Lo intentaré», dijo. «No soy bueno con historias». «No necesitas ser bueno», respondió Amara. «Solo necesitas estar ahí». Algo en esas palabras golpeó profundamente a Adrián. Elena lo vio en la forma en que sus hombros cayeron, en la forma en que su respiración se detuvo. «Voy a dejarlos solos», dijo comenzando a levantarse. «No», dijo Amara urgentemente. «Quédate, por favor. Tú también eres parte de esto». Así que se quedó. El rey Adrián, gobernante del reino vampírico, conquistador de reinos, comenzó a contarle una historia a su hija. Torpe y lenta, frecuentemente haciendo pausas para encontrar las palabras correctas. Era sobre un guerrero que había olvidado cómo ser gentil y un pequeño pájaro que le enseñó a escuchar en lugar de luchar. No era una historia muy buena.
La trama divagaba. Las palabras eran imperfectas, pero Amara escuchaba a su padre con completa atención, sus ojos oscuros brillando. Y cuando Adrián llegó a la parte donde el guerrero finalmente entendió la canción del pájaro, la princesa sonrió tan ampliamente que parecía que su rostro podría partirse por la mitad. Cuando la historia terminó, Amara aplaudió con placer, saltando tanto como su silla se lo permitía. «Otra», dijo. «Cuenta otra». «Es tarde», respondió Adrián, pero estaba sonriendo. «¿Mañana? ¿Lo prometes?» «Lo prometo». Amara bostezó a pesar de sí misma, la excitación del día finalmente alcanzándola. Adrián se levantó, ayudando a Elena a preparar la silla. Su hija de 20 años todavía era joven en muchos aspectos, recuperando la vida que había perdido. En la puerta, el rey se detuvo y se volvió hacia Elena. Su mano se movió para tocar brevemente su hombro. «Gracias por enseñarme a ver a mi hija». «Ella siempre estuvo ahí», respondió Elena. «Solo necesitaba que alguien la viera como persona, no como problema». «Todos lo necesitábamos», concordó Adrián. Luego, con su hija mirándolo con adoración, añadió: «Mañana emitiré un decreto real. Ningún miembro de esta corte tratará a la princesa como menos que la heredera legítima. Y ningún padre en este reino debe sentirse separado de su hijo por algo tan simple como el miedo». Acompañó a Amara a sus aposentos, la pequeña mano de la princesa sosteniendo la suya todo el camino. Elena permaneció en el balcón, observando las últimas linternas desaparecer entre las estrellas. Pensó en la muchacha aterrorizada que había derramado vino hace 3 semanas, segura de que sería ejecutada por hablarle a una princesa. En una joven solitaria que había aprendido que ser diferente significaba ser invisible. En un rey que había olvidado cómo ser padre hasta que su hija le enseñó que la fuerza venía en muchas formas. Abajo, en el patio, vio a los guardias del palacio tratando con una gentileza inusual a un grupo de niños humanos, uno de los cuales usaba muletas. Los nobles que habían ignorado a Amara durante años ahora discutían planes para hacer el palacio más accesible. Un cambio esparciéndose por el palacio como flores de primavera después de un largo invierno. Una nueva tradición nacida de un momento de cristal roto y vino derramado, nacida de una simple pregunta: ¿estás bien? Y una respuesta que lo cambió todo: lo estoy, ahora lo estoy. 6 meses después, el Palacio de Obsidiana celebró su primer festival público de accesibilidad. La princesa Amara, ahora más fuerte y segura, enseñaba a un salón lleno de niños, humanos y vampiros por igual, que las limitaciones físicas no definían su valor o capacidad. Su padre asistía a todas las sesiones, sentándose en el fondo, todavía aprendiendo, todavía intentando, todavía ahí. Y cuando Amara hablaba, su voz clara y firme ahora, pintando imágenes en el aire con palabras, toda la sala escuchaba. Finalmente, la heredera silenciada había encontrado su voz, y el reino había aprendido a escuchar.